Salgado y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el conflicto de Israel y Palestina y vamos a adentrarnos un poco a cómo empezó. El Y conflicto cómo va. palestino-israelí es un conflicto que, como muchos otros en el Medio Oriente, es un resultado de diferencias entre religión. Ambas partes reclaman derechos sobre la misma tierra. Remonta al siglo XIX con el surgimiento del sionismo. Desde ese entonces, miles y miles y miles de judíos se empezaron a migrar a Palestina, gracias a conflictos como la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, y a que el término antisemitista empezara a ganar popularidad entre Europa. En 1947 las Naciones Unidas proponen un plan de participación para crear estados judíos y árabes separados. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada y de esto surge la guerra árabe-israelí, gracias a la cual Israel se proclama como estado y es entonces el inicio de la rivalidad entre estos dos En los últimos territorios. años, el conflicto entre Gaza e Israel ha escalado a niveles preocupantes. Para comprender mejor los antecedentes recientes de esta guerra, hablemos un poco del tema en lo más profundo. Vamos a partir de esta primera pregunta. ¿Cuáles dirían ustedes que son los principales descendentes en este conflicto? Bueno, más que nada, la situación en Gaza e Israel es sumamente compleja con múltiples factores en juego. En los últimos años han surgido tensiones debido a disputas territoriales, la construcción de asentamientos y la falta de avances en el proceso de paz. Una pregunta que nos hemos hecho bastante para este documental es ¿cómo han afectado estos desencadenantes a la población civil en ambas regiones? Bueno, básicamente la población civil en Gaza ha sufrido enormemente debido a los bloqueos económicos y la violencia continua. Mientras tanto, en Israel los ciudadanos viven en el constante temor de ataques con cohetes lanzados desde Gaza, ya que han habido múltiples ocasiones en donde sin señal o sin aviso ha habido ataques terroristas, o bueno, no ataques terroristas, pero ataques planeados de este país. ¿Qué papel juegan los actores internacionales en este conflicto? Bueno, pues básicamente los actores internacionales desempeñan un papel crucial en el conflicto de Gaza-Israel, ya sea proporcionando ayuda humanitaria, presionando por una solución diplomática o tomando partido en el conflicto. Sin embargo, la falta de consenso entre las potencias mundiales ha dificultado la resolución del conflicto. A medida que la guerra de Israel y Gaza continúa, la comunidad internacional sigue buscando formas de alcanzar la paz en una de las regiones más conflictivas del mundo. Pero más que eso, vamos a ver cómo comenzó la guerra. ¿Cómo comenzó esta guerra que ha sumido a Gaza e Israel en un ciclo interminable de violencia? Bueno, vamos a explorarlo a los inicios de este conflicto. Básicamente, vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que desencadenaron el conflicto actual entre Gaza e Israel? Primero que nada, el conflicto actual tiene unas raíces muy profundas, pero recientemente comenzó con la intensificación de los enfrentamientos en Jerusalén. La disputa por los desalojos de familias palestinas en el barrio Sheikh Jarrah y las restricciones de acceso a la mezquita de Al-Aqsa provocaron protestas y enfrentamientos violentos. Se preguntarán, ¿cómo se propagó la violencia desde Jerusalén hacia Gaza e Israel? Bueno, básicamente por los ataques y los contraataques entre manifestantes palestinos y fuerzas de israelíes en Jerusalén fueron lo que causaron que rápidamente se extendiera hasta Gaza e Israel. El lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia ciudades israelíes y los ataques aéreos de israelíes sobre Gaza. Básicamente esto desencadenó un ciclo de violencia que ha dejado un saldo devastador en ambas partes. Y bueno, básicamente podremos decir esto, concluir el comienzo de este documental, de esta parte, que a medida que la violencia se propaga, las esperanzas de una solución pacífica se desvanecen poco a poco. Los inicios de esta guerra destacan la fragilidad de la situación en Oriente Medio y la necesidad urgente de encontrar una solución duradera o parcial
para el conflicto entre Gaza e Israel. Como hemos mencionado a lo largo del video, el conflicto entre Israel y Palestina ha sido uno de los más largos y más complejos en la historia moderna, marcado por las disputas territoriales, por la violencia y por la pérdida de vidas civiles. Y lo que ha pasado recientemente es que Sudáfrica presentó una denuncia ante las Naciones Unidas condenando la violencia y la ocupación israelí en territorios palestinos. Esta denuncia resalta las preocupaciones de Sudáfrica sobre el sufrimiento y las pérdidas de vidas civiles en Gaza y Jordania. La razón por la que el país africano acusa a Israel es por un patrón de conducta genocida. Esta matanza no es otra cosa más que la destrucción de la vida palestina, en palabras de Sudáfrica, de la nación de Sudáfrica. Esta acción ha sometido a ataques sin precedentes a los civiles, a sus viviendas, a la infraestructura de Palestina en sí. Y todo esto es porque Sudáfrica ha recibido muchos conflictos a lo largo de su historia que han hecho que tenga una postura firme en la defensa de los derechos humanos internacionales. Y esto influye en su posición respecto a la guerra entre Israel y Palestina. La denuncia de Sudáfrica podría tener muchas repercusiones en las relaciones diplomáticas entre ambos países, entre Israel y Sudáfrica, y en el escenario internacional. Además, refleja el creciente apoyo internacional que Sudáfrica le tiene a los palestinos y la necesidad de encontrar una solución justa y duradera al conflicto. Las relaciones entre Sudáfrica e Israel ya se han visto tensas y Sudáfrica ha expresado todo el apoyo hacia el pueblo palestino y ha criticado las acciones de Israel que considera contrarias al derecho internacional. Durante el primer trimestre de la guerra entre Israel y Palestina, hubo mucha repercusión alrededor de todo el mundo debido a que hubo muchos muertos, muchos heridos. Y en enero, que fue donde comenzaron los desalojos de la gente, comenzaron los ataques aéreos de Palestina a Israel y posteriormente Israel a Palestina. Durante el mes de febrero hubo mucho desalojo de familias importantes en la región de Palestina, donde hubo muchas protestas y hubo muchos disturbios debido a esta acción, y por ello también se intensificó el conflicto entre Israel y Palestina. En el mes de marzo se intensificó mucho más de lo que ya había pasado, se intensificó más los ataques entre Israel y Palestina, y los líderes mundiales intentaron entrar, como la ONU, para poder llegar a una resolución del problema pacíficamente y que dialoguen para que haya un mejor avance. Sin embargo, los avances estuvieron limitados. Hubo un gran impacto humanitario debido a esta guerra, por el desplazamiento de las personas, por el daño a sus muebles, a su infraestructura y a todo el territorio de Gaza e Israel en general. Y también hubieron muchas consecuencias de ambos involucrados en las relaciones internacionales. Con otros países han tenido cada quien sus problemas, sus diferencias, y pues por ello tiene que haber una mejor intervención internacional por parte de la ONU o cualquier otro órgano internacional para poder llegar a una resolución pacífica. Pero ¿qué ha pasado en la comunidad internacional? ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué han intentado hacer? ¿O qué no están haciendo? Primero tenemos que remontarnos a la historia. Como antes se mencionó, este problema lleva mucho tiempo. Y países, territorios han intentado involucrarse, pero no han tenido la influencia que deberían de tener o que ellos quisieron tener. Por ejemplo, en la década de los 1940, muchos países europeos se querían meter a esta para conseguir ese territorio. Sin embargo, fue cuando se creó la ONU, entonces esto no lo pudieron seguir adelante porque pusieron un cierto marco normativo internacional que prohibía esto. Luego, regresando al presente, yo creo que lo de los primeros o de los actores principales, es Israel, el Estado palestino, Hamás, países europeos, Estados Unidos, China y Rusia.
Estamos hablando de países y potencias que tienen una influencia directa a todo este conflicto. Por ejemplo, Estados Unidos, que apoya a Israel del lado armamentista, no va a proponer ninguna solución que afecte a Israel. Sin embargo, China y Rusia están al revés, están peleando, entonces es muy difícil llegar a una solución. Y más estando en la ONU. Por ejemplo, en el Consejo de Seguridad están los 5 países principales que cada uno tiene su derecho a veto. Entonces, si uno de estos países veta la solución, pues no hay manera que se logre. Entonces, la ONU, que es el organismo principal internacional para la resolución de los conflictos, no puede hacer nada porque no están de acuerdo todos los países en hacer algo. Entonces, la participación internacional no es tan influyente en este punto porque no pueden llegar a una resolución. Sin embargo, países como Egipto, como Qatar o otros países de Arabia Saudita, de Arabia, están apoyando para la mediación. Ahorita les compartiré más de eso. A partir de la participación internacional que se ha tenido, ya sea mucha, sea poca, sea influyente o no tan influyente, esta ha llevado a que ideas, propuestas, soluciones lleguen a las manos de los jefes de Estado de Israel, de Palestina o los jefes de Hamas para ver qué les convendría hacer. Todo esto ha hecho que cada involucrado tenga su lista de requisitos para que pueda firmar un acuerdo de alto al fuego. Esto ha tenido un gran avance en las últimas 3 semanas porque han empezado a hablar. Esto, justo como mencioné antes, Qatar y Egipto son los responsables ahorita de actuar como mediadores durante esta negociación. Por otro lado, tenemos países atrás de Israel, atrás de Palestina, que piden cosas para ellos. Por ejemplo, Estados Unidos está pidiendo más compensación por todas las cosas que ha mandado en apoyo a Israel, o cosas de que al fin del día lo vuelven más complicado. Sin embargo, hemos tenido un gran avance porque ya están hablando los dos lados. Uno de los puntos principales que Israel tiene para que firme este alto al fuego es que les regresen todos los rehenes, que les regresen todas esas personas que al fin del día fue lo que empezó este conflicto, este problema en octubre de 2023. Todas estas propuestas, todas estas maneras de llegar al alto al fuego es lo que se propone en la comunidad internacional para que después se pueda solucionar el conflicto de una manera muy pacífica. O bueno, más pacífica, porque totalmente pacífico no se podría. Sin embargo, eso va a seguir teniendo va a tomar varios tiempo para que se llegue a una resolución y para que ambas partes estén de acuerdo. Bueno, y como cierre, me gustaría empezar diciendo que la paz es algo por lo cual todos morimos, o sea, todos queremos paz, todos exigimos paz. Este es un problema que se ha salido de las manos y no es nuevo, o sea, esto ya es algo que lleva años, pero estas magnitudes sí son nuevas. Este ataque, esta grandeza, pues como este abuso de poder de Israel sobre Gaza y sobre Palestina, pues ya es algo muy grande, que son magnitudes de muertos y de violencia innecesaria en cantidades inhumanas. Entonces, los invito a todos los que nos escuchan a que verdaderamente hagan un cambio en sus creencias y que nosotros como civiles solo tenemos el papel de pues informarnos cada día más, seguir leyendo, mantenernos al tanto de pues las noticias, que no se nos olvide lo que está pasando, o sea, seguir al pendiente, seguir dándole la visibilidad que necesita este problema y en todo lo que podamos pues ayudar. O sea, todo lo que se pueda. Si es subir una foto a tus redes sociales, si es participar en la huelga que se está armando en tu escuela, si es discutir con alguien que no está bien informado o tratar de informar a la gente, cualquier cosa que podamos hacer para seguirle dando la visibilidad que ocupa este problema va a ser un gran cambio. Invitamos a todos a siempre ser trabajadores de la paz y siempre buscarla como primera opción. Esto no puede estar pasando y luchemos juntos y en comunidad por un mundo de paz. Hola, yo soy María Cabrera y voy a hablar sobre las propuestas
de solución a este conflicto, que pues serían las más impactantes y pues más importantes que tendremos que tomar en cuenta para que este problema, esta guerra y genocidio que ha sucedido de parte de Israel hacia Gaza y Palestina, tomen un freno ya. Porque sí, como ya dijeron mis compañeros, es mentira eso de que ya solo es contra Gaza, porque ya han afectado a zonas donde ya habían dicho el gobierno de Israel que eran zonas seguras para civiles, ya las están atacando de la misma manera, entonces esto ya tiene que parar. Las soluciones son drásticas y grandes, porque este es un problema que ha sido muy grande y pues muy drástico, y así es como se deben de contestar este tipo de problemas. Todas estas soluciones que voy a poner ahorita sobre la mesa son soluciones diplomáticas, sin militarización ni nada, porque lo que se busca ya por fin es la paz y que ya no haya más muertos de los que ha habido hoy en día. Una de las propuestas es que países, o sea, que haya como un corto comercial de parte de todos los países hacia Israel. O sea, un corto comercial 100% de que nadie los ayude, nadie, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, dejen de sustentar sus armas, dejen de otorgarles estas armas con las que están haciendo un genocidio, y pues como sociedad y todos los países que tengan comercio con Israel, pues corten ya ese tipo de, pues, de apoyos o de convenios que existen mutuos. Es una muy buena solución, ya que sería la que más haría un verdadero cambio, la que sí haría a Israel pensar como, oye, estoy mal, pero es muy poco factible. Tristemente es poco factible por los intereses propios de cada uno de los países, pero si queremos una solución, esta es la única forma. Bueno, puede haber más, pero esta es de las únicas maneras que podemos ponerles un alto ya y conseguir la paz mundial y coexistir en paz.